Somos una sociedad donde nos escuchamos. ¿De qué educación me hablan cuando hay niños o hay niñas que parece que no? Dicen, yo no hablo en el colegio. A mí no me interesa hablar con la profe o con el profe. ¿Por qué? Porque la escucha no es una técnica, es una actitud de espíritu. Nos dieron 90 días para tener listo el código. Y después, bueno, pasaron los 90 días y teníamos unas 5 páginas escritas. Se acabó. No puso un centavo el Estado para eso. Conoce Educa. Aprender para actuar. Entre profes. Somos Educa Te Escucha. Porque el discurso del mundo de las emociones y de los afectos ha cobrado vital importancia en nuestros días. Porque la ternura es para algunos solamente una palabra que evoca la infancia y una palabra solamente dulce, que nos recuerda los primeros años de vida y que se pierde a medida que uno crece. Y porque en palabras de Juan Enrique Bazán, la infancia es el proyecto pensado de un país. Por eso, para hablar de estos temas, hoy tengo el gusto de contar con la presencia de Alejandro Kusianovich. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Educa Te Escucha. Aquí estamos, sentados. ¿Todo bien? Bien, y si va mal hay que recomponerlo. Desde ya te agradezco tu compañía y que puedas brindarnos de toda tu experiencia. Y justamente estamos con Alejandro, quien es un educador de gran trayectoria. Más de 60 años en la educación. Ya me dijo viejo, pero no importa. No, eso es un gran mérito. Y esa es una trayectoria oceánica. Y justamente me encantaría empezar esta conversación, Alejandro, hablando de tu trayectoria, preguntándote acerca de quiénes son esas personas, esas figuras, referentes, que más han impactado en tu trayectoria, tanto académica, laboral, intelectual. A ver, yo diría que la primera cuestión de quienes impactan, y no es porque la naturaleza lo plantee, sino porque hay hechos concretos, Uh-huh. fue la experiencia de vida con mi propia madre. ¿En qué sentido? Voy a narrar 2 momentos importantes. Yo tendría 8 años, salí. Y salía a jugar a la calle pelota, ¿m? Como todo el mundo, en Miraflores, ¿eh? Por si las moscas. Y mi madre siempre me decía, ¿a qué horas entras? ¿A qué horas vuelves? ¿No? Porque me iban al terrazas, por aquí, por allá. Jugábamos pelota en la calle, pero en cualquier lado. Yo le decía, a las 8 de la noche estoy acá. Nunca llegué a las 8. Entonces, cuando yo llegaba a 8:20, 8:15, metía la llave para abrir la puerta se abría sola. La ñorza estaba ahí parada. Me mira. Yo, disculpa, mamá. No, me dijo. No, yo no me siento mal porque llegas a esta hora. ¿Sabes lo que me contrista? Es que tú no honras tu propia palabra. Pucha, que para mí fue una lección de vida. El tema no es, ay, disculpa, mamá. Olvídate de eso. Honra tu propia palabra. Eso a mí me ayudó. 8 años más o menos. Yo estudiaba en el colegio Champañá de Miraflores. Y lo segundo es cuando yo, el 29 de noviembre de 1949, estábamos en la casa, yo ya estaba en la cama, y mi madre se sentaba siempre al lado. Yo no sé si lo estoy haciendo long play, pero es para explicar. Ahí. Y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el día? ¿No?
Y pasaba después al cuarto donde estaban mis dos hermanas y hacía lo mismo. Pero ahí sentadita le dije, me voy a ir de la casa, le dije. Y yo tenía 13 años, 14 años cumplidos. Ya, me dijo. ¿Pero lo has pensado? Sí. ¿Es una decisión tuya? Sí. Yo te apoyo. No le había dicho a dónde el diablo me largaba. Yo te apoyo si es decisión tuya. Me voy al seminario, le dije. Yo te apoyo. 15 días. El 6 de enero del año 50 yo salí de la casa. Hasta el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? La importancia de que uno se crea a sí mismo y que mantenga lo que afirma o lo que niega, pensándolo. Y dos, el respeto a la decisión, en este caso de un niño, de un puber, de un adolescente, ¿no? Sin preguntarse, ¿lo has pensado? ¿Es decisión tuya? Yo te apoyo. Tuvieron que pasar, pucha, estoy hablando del año 49, ahora pues el año 2008, que yo entendí, porque mi madre, a quien le cayó la familia entera, eres una idiota, ¿cómo dejas que tu hijo se vaya? El único varón y lo sueltas. ¿Y quién te va a mantener? Era el esquema de las familias limeñas, ¿no? El varón tiene que proveer, así. También en la ancianidad de los papis, ¿no? Yo lo entendí cuando hicimos una celebración litúrgica, porque había muerto por la ñorza, ¿no? Y ahí alguien dijo, ay, porque mi abuelita, no sé qué, enamoraba con el que iría a ser mi padre, ¿no? El chino le llamaban. Bueno, pero el chino no les caía a los abuelos. Y se paraba en el Rímac. En el Rímac venía el tranvía que daba la vuelta ahí a... Ellos vivían ahí arribita. Y desde ahí se miraban, etcétera, ¿no? Y no querían que se casaran o que se continuaran pololeando, como dicen los chilenos, ¿no? Y un día mi madre se presenta y saca de su carterita un papel y dice, ya nos casamos. ¿Cómo? Sí, acá está el acta de la municipalidad. Que pase el chino, le dijeron. Y el chino pasó y se los metió en el bolsillo de los viejos. Ahí entendí por qué. Ella tendría 18 años, 19 quizá. Ella tomó una decisión que no dependía de sus padres. Si les gustaba o no, era ella. Ahí entendí lo que ella me dijo a mí ese 29 de noviembre del 49, cuando me dijo, si tú lo has decidido y lo has pensado, te apoyo. ¿Por qué digo esto? Porque esos son hechos que marcan la vida. Hoy día estamos en una sociedad del control y de la desconfianza. ¿No es cierto? Controla a tu hijo porque si no se va a volver un bandido. Y no hablo de las chicas, pero igual se te van a ir sueltas de caderas por cualquier lado. Estás sometido. La desconfianza, la sospecha. Hay un contexto que nos dice ser prudente, pero no ser mandón ni impositivo. Entonces, me parecía bien interesante este aprendizaje, que tiene que ver con una dimensión fundamental en todo lo que significa educar. Educar no es otra cosa que establecer un vínculo en el que haya confianza, en que haya claridad que lo que me vas a plantear
No me lo planteas porque sospechas que, no, eres tú, soy yo, etc. Bueno, no sé si con eso he contestado a la No, está pregunta. perfecto. Y justamente creo que a mí me gustaría hacer hincapié en lo que usted dice, ¿no? De que usted decidió, como su mamá también decidió, casarse con el chino, porque finalmente, si uno no puede decidir bajo su propia vida, ¿es tu vida? No, Claro. no. Pero hay un elemento que es clave en materia educativa, ¿no? Y es reconocer la autonomía de cada cual. Mm, Pero ninguna autonomía es absoluta. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. A nadie lo trajo la cigüeña y lo plantó ahí. ujú. A nadie. No venimos de la estratosfera. No, venimos de relaciones sociales, ¿no es cierto? Somos el resultado de relaciones, y algunos dirían, y bien agradables, ¿no es cierto? Sí, Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Somos seres sociales y por lo tanto hay que afirmar la autonomía, pero sin descuidar que somos seres en relación. Y por lo tanto, el otro no es un límite, el otro es una frontera. ¿Es lo mismo un límite que una frontera? Para mí no. Frontera es frontis, cara a cara, frente a frente. Y por lo tanto, y esto aquí podemos recuperar lo que plantea Paulo Freire, ¿no? Somos seres llamados al diálogo. sí. Alejandro, ahora me gustaría continuar justamente, terminadas hablando un poco acerca ya de la educación, y es, ¿cómo evalúa usted la capacidad, ¿Y por qué me trata de usted? cómo evalúa Alejandro, cómo evalúas la capacidad del sistema educativo peruano para abordar los desafíos a los que se enfrentan los niños trabajadores? Buena, el sistema educativo peruano. Yo no lo llamaría sistema educativo, ¿Por qué? porque hay distinción entre educación y escolaridad. Tú puedes pasar por todos los grados de la escolaridad hasta el nivel universitario, doctoral y postdoctoral, y no obligatoriamente has pasado por una institución realmente que se preocupe de cómo tú vas orientando tu propia vida y vas siendo varón o mujer. Esto es fundamental, porque confundimos centro educativo, ojalá. ¿Cuántos maestros hay en el Perú? 500.000, digo menos, ¿no? Más o menos. Pero ¿cuántos educadores y educadoras hay? Los contamos con los dedos de las manos a veces. Esto es importante, porque un centro, lo que llamamos un centro educativo, es un centro de información. Si es que no se establece un vínculo, que más allá de la información hay una preocupación por cómo vamos siendo seres humanos. Es lo que dice Edgar Morin, se pronuncia. Él dice una cosa bien linda. La hominización de la especie sufre para llegar a la humanización. No es lo mismo. Biológicamente somos humanos, pero en la densidad de la vida, ¿qué nivel de humanidad tenemos? Mi pregunta hoy es, ¿qué tipo de humanidad le vamos a dejar a la nueva generación? Y lo digo a ustedes que son jóvenes, porque ya son una generación distinta de las criaturitas. Claro que sí. Los pegosteados y aprendiendo uno del otro, no hay problema. Pero la otra, los que vienen después, aunque se ha cortado la distancia, así como se ha anulado el tiempo, porque ahora estamos en una cultura
pongo el dedo y ya está la vaina al otro lado. ¿Te das cuenta? Entonces, muy importante el hecho de distinguir educación y servicio educativo. El sistema que debiera ser gratuito a todo nivel, ¿m? Pero bueno, lo discutimos después si quieres, ¿no? Es un servicio, pero no obligatoriamente un centro de educación, de formación y de modulación de quién diablos quiere ser como gente, varón o mujer. Por ahí dígame. Y esto tiene consecuencias. Una vez más, el Paulito Freire, gran tipo. Ustedes no lo conocieron, pero gran tipo. Él decía, ¿quién ha dicho que el profesor o el educador, el trabajador social, el que está ofreciendo algo a la gente? Como si estuviera hablando yo con la pared. O como si estuviera hablando yo con un perrito que me mira, me mueve la cola y le hablo y reacciona, ¿no? Está bien. ¿Quién diablos hoy no es analfabeto de algo? Yo soy un analfabeto, por ejemplo, y lo digo porque esta mañana me estaba enredando anoche y esta mañana con armar un PowerPoint para la clase. Maldita sea. Yo voy a decir, esta señora que no pasó por la escuela es analfabeta. ¿De qué es analfabeta? Las categorías que empleamos son una forma de ejercicio de poder y de dominación. Analfabetos. No sabe nada. Como me decía una señora, ¿no? Trabajadora doméstica, me dice, pues yo soy ignorante porque nunca fui al colegio. ¿Ignorante? Cocina riquísimo. Tú me dirás, pero una buena cocinera no cambia el mundo. Puede ser. Pero yo no le puedo tipificar como analfabeta porque no pasó por el sistema que ofrece el Estado como un derecho exigido por los ciudadanos. Entonces, empezamos, tú me dirás, pero eso no es tan sustantivo, ya lo entendemos. Pero ustedes exigen que la universidad no solamente sea la posibilidad de obtener un título y de recibir información. Y ahora me pregunto cuántos cascarones van a quedar de universidades como han quedado cascarones de fábricas. Los hemos visto con nuestros ojos en algunos países. ¿Por qué? Porque ya no es la cuestión de ir a un local. Ya lo puedo hacer ahora con las tecnologías. Entonces, eso cambia. Pero ¿quién garantiza la cuestión educativa? Y la cuestión educativa la hace uno a punche, pero la hace en relación con otros. Porque educarse significa que damos una respuesta de calidad. ¿Quién es el otro para mí? Lo planteo porque sigue en nuestras cabezas todavía, creo, esa idea, ¿no? De que el que no ha pasado por la escuela no tiene nada que decirle a la sociedad. ¿Cuánto se demoró el Perú para reconocer el voto a lo que llamaban analfabetos? Años, ¿no es cierto? Quiero decir, si no me equivoco, hace 60 o 50 años recién se reconoce esto. Porque, y esto tiene que ver con algo que también plantea muy bien Morin. Morin es genial, tiene 105 años ahorita. No le voy a contar los chismes sobre Morin, pero me pareció interesante cuando él afirma, de alguna manera, que
Hay que partir de lo que el otro tiene y sabe, y no de lo que le falta de lo que yo pueda tener. ¿Cómo puede ser educador alguien, un padre, una madre? Todavía es niño, todavía es niña, todavía no sabe. Claro que a mí tú me preguntas, ya te decía que para hacer el PowerPoint yo estaba hasta las caiguas, ¿no es cierto? Pero el tema no es ese. El tema es qué tipo de gente es y va haciendo. ¿Que necesito información? Por supuesto. Claro que es importante. Pero no me puedo decir, ya está en la universidad, ya está formado. Ya está en el colegio, ya está informado, yo diría. Entonces, valorar lo que los demás traen como evidencia y como experiencia es fundamental. Pero estamos llenos de esquemas todavía. Y ahora más que antes, incluso el que no tiene un cartoncito es un inexistente para ciertas cosas, ¿no? Hay que tenerlo, sí, hay que tenerlo. Pero no porque tienes el cartón quiere decir que te has formado en la completud y en las dimensiones de un ser humano. Por ejemplo, una experiencia concretita. Yo fui al seguro. Llegué, mire, yo era el penúltimo en una lista de 30. Y abrió la puerta y salió una señora llorando. Chuta, dije, ¿qué le pasó a la ñorza? Se sentó. Había un sitio libre al lado de ella. Yo me hice el del otro wing y me senté al lado. Y seguía llorando. Y en un momento dado le digo, señora, ¿se siente mal? ¿En qué podemos ayudarla? Ay, señor, me dijo. Vine con unas ganas de decirle al médico todo lo que yo estaba padeciendo, sufriendo, lo que tengo papeles también de otros exámenes que me han hecho. No se preocupe. Y el tipo con su compu, y ahora más, a ver la presión, está aquí. No pude ni hablar. Yo le digo, señora, usted, somos 30 en la lista. A mí me faltan todavía 2. Ese médico, no es que yo estaba sacando la cara por él, pero para poner un matiz. Y le digo, ese médico, ¿desde qué hora se estará atendiendo a tanta gente? Entonces ya le tocó a usted el número 28. Estará cansado el hombre, ¿no? Sí, señor, pero yo quería conversarle. Mira, pero digo, cada médico tiene 7 minutos máximo para atender. Entonces también ellos están presionados. Con esto no quiero decir que bien el médico. Lo que quiero decir es, hay que tener la información de lo burocrático, que es el ejercicio también de los conocimientos que uno pueda tener dentro de este aparato, en este caso de salud, ¿no? Es un ejemplo para decir que cómo cuidamos el vínculo, por más instantáneo que sea. ¿No es cierto? Pero armamos una capacidad de conexión. Por ejemplo, ¿tú sientes que estamos conectados en esta vaina? Claro. Sí, pero habría que preguntarle al resto. Es importante. Porque no es, ay, qué sabio es el que está hablando. Váyanse a rodar con qué sabio. Lo importante es cuánto fue posible entendernos en el sentido de conectar para poder conversar y discutir, o para poder discrepar también, o para poder decir no. Entonces, es la importancia, porque el diálogo no es una técnica. No es una técnica. El diálogo es fundamentalmente lo que aquí ponían, ¿no? Educar, te escucha, ¿cómo era? Educa, te escucha.
Edúcate, escucha, ¿no? ¿Somos una sociedad donde nos escuchamos? Entonces, ¿de qué educación me hablan cuando hay niños o hay niñas que parece que no? Dicen, yo no hablo en el colegio, yo voy, apunto, tomo nota, hago todas mis tareas, todo muy bien. A mí no me interesa hablar con la profe o con el profe. ¿Para qué? Allá los sobones, como decíamos antiguamente, que van y le preguntan. ¿Por qué? Porque la escucha no es una técnica, es una actitud de espíritu. Se puede ser educador, educadora, y no solamente docente, enseñante, informante, diríamos hoy día. Y con la inteligencia artificial hasta ni necesitas tanto kikiriki porque ahí te dan los datos. Genial, ¿no es cierto? Entonces, recuperar y hablar de educación, en el fondo, es hablar de construcción de humanidad, no solo de información, o hacer de la información una herramienta para entender otras dimensiones de la vida. Claro, si yo estuviera hablando acá con físicos o matemáticos, chuta, me dirían, pero estamos explicando una ley de la naturaleza que de diablo sale lo más. No, el tema no es cómo de ahí robo algo para el vínculo, no. Eso está desde cómo nos miramos, con qué tono de voz nos hablamos, cómo no nos impacientamos cuando alguien nos dice, no entendí. O cuando dice, no, pero yo no tengo tiempo para explicar más. ¿Ah? Entonces, esto para mí es clave. Sí, justo me parece muy importante el hecho de mencionar que la educación es un acto entre humanos, porque a veces hace esa distinción de educar y otras cosas como, por ejemplo, instruir, que sí se podría hacer, por ejemplo, animales, perros, qué sé yo, animales de circo, por ejemplo. Y puede ser muy conductista eso. Exacto. En cambio, educar implica otra dimensión, que es la dimensión humana, y que es muy compleja. Y justamente, volviendo a ese tema de garantizar que nos traten como humanos, como sujetos, y no como una condición de objetos, ¿qué está haciendo el Estado para realmente velar por garantizar los derechos del niño? Mira, compadre, esto de los derechos del niño, ¿con qué va amarrado eso? Porque hoy día, ¿qué cosa te dice? Yo recuerdo ese chiquillo que llega y dice, yo le dije a mi papá, me pegas si te denuncio a la de Muna. Y el papá le dijo, ¿qué cosa? Voy a ir al colegio a ver qué profesor tienes o qué profesora. Te están metiendo ideas en la cabeza, ¿no? No, dice, está escrito. Y a mí qué me importa que esté escrito. Todavía no somos una cultura que tiene una actitud, creo yo, una actitud que vaya más allá de la norma. ¿Que es necesaria? Sí, sí. Pero toda norma es un producto cultural, ¿o no? También las normas en el aula. De acuerdo. ¿Quién las decide? Claro. ¿No es cierto? A veces los chicos son, como diría el paisano, más peor, porque son duros, ¿no? Por ejemplo, en una organización, ¿qué hacemos con los que no cumplen con las tareas que nos hemos repartido? Multa, por su madre, multa. Más pelados que la grandísima,
pero multa, y las multas son terribles. La experiencia nos dice que a veces los chiquillos y las chiquillas reaccionan a la sociedad que ven. Ven una sociedad, el que hace esto, pena de muerte. ¿Cómo? El que comete tal cosa y es menor de edad, como este chiquillo de 15 años que le guaraqueó la piedra al policía no hace mucho, ¿no es cierto? Amaranga. Entonces, hay una cuestión sobre la norma y la ley, que con esto no quiero decir que las podemos saltar como nos dé la gana, no. Pero ustedes son testigos de la cantidad de normas que está produciendo este Congreso de la República. Y uno dice, no, ¿por qué? Que sí, que no. Ya, pero basta con decir no. Todo acto de funcionarios, de padres de familia o de maestros en la escuela, lo que quieran, cuando dicen, he obrado conforme a la ley. Y yo le pregunto, ¿y qué ley? No, hijo, está escrito. ¿Y? O sea, el hablar, el lenguaje oral, como el lenguaje plasmado en la letra, son parte de un proceso histórico, cultural. Y ustedes sabrán, por ejemplo, cómo hay generaciones de derechos. Ahora estamos hablando del derecho a la tierra, al agua, al aire, a las plantas. Genial, me parece. Estamos llegando tarde, porque sin llamarlo derecho, en nuestras comunidades originarias indígenas, en nuestro país, de miles de años, se respetaba. O quiero decir, había una relación distinta. A mí me pasó en Huampaní, en la noche, ya era como las 10:30, ¿no? Con un grupo de jóvenes del Agustino. Y yo le digo a la chica, de origen ayacuchano, le digo, oye, ya hay que irse a dormir, porque mañana hay que estar. Y me dice, un ratito, Alejandro, voy a ir a despedirme de mis árboles. Chuta, dije yo, limeño mazamorrero, blanquiñoso porquería, a despedirme de mis árboles. Fue y abrazó los árboles, un Huampaní, lindo para ella. Yo ignorante, ¿no? Me dijo, ya, ahora puedo ir a descansar. Y ahora venimos con que cuidado con el agua, cuidado con el árbol, cuidado con... ¿no? ¿Está bien? ¿Pero por qué? ¿Por qué llegamos tan tarde? Porque somos hijos de una cultura dominante de carácter occidental y occidental centroeuropeo. Con eso no quiero decir que no valga para nada. No, quiero decir, ojo, es una manera, hay otras. Entonces ustedes como educadores o educadoras, ¿cómo vamos a tratar esta relación intertranscultural? ¿Por qué lo planteo? Esta palabra intertranscultural es una categoría que utilizó Joseph Sterman. ¿Quién diablos es Joseph Sterman? Un suizo que vino a Perú, trabajó 15 años en el Cusco y otros tantos en Bolivia, ahora está en su tierra, pues ya sus hijos son grandes, se los llevó para que estudien allá, está bien. Y tiene uno de sus libros que se titula La cultura andina. Y él relaciona y dice, nuestra mirada, solo por ser la que domina, es la única mirada importante. Uno de los problemas que tiene este país es que no terminamos de ajustar la EIB,
la educación intercultural bilingüe. Nos cuesta. ¿Por qué no? Hay que dar trabajo a la gente, ¿no? Hemos tenido durante el gobierno, no voy a mencionar de quién, porque ya se metió un cohete también y se eliminó, donde había 40.000 gentes que por ser del partido las metieron en el sistema educativo, con tal de darle chamba. Yo no digo, no, para educar a niños que vienen con otra mentalidad, porque su cosmovisión les dice que todo es simultáneamente masculino, femenino. Donde hay algo femenino tiene que haber algo masculino, y masculino no lo puedes separar, lo puedes distinguir, pero no separar. Y lo digo porque me parece importante ver cómo estas cosmovisiones son fundamentales para podernos entender. Ninguna cultura es perfecta, ninguna cultura es perfecta. Todas son perfectibles, las podemos mejorar. ¿Qué aprendo del otro? Una relación intercultural me dice con qué me quedo de lo mío, porque sigo convencido que es válido, pero qué recojo del otro o qué rechazo del otro. Claro que sí. Una relación intertranscultural, porque el encuentro de miradas distintas no nos deja iguales. ¿Ustedes creen que yo voy a ser el mismo después de esta conversa? Ni a vainas. Voy a seguir pensando, ¿no es cierto?, que en esta universidad se están preparando gente que bacán, ¿no? Y interesante. ¿Qué me llevo yo de acá? ¿Qué se llevan ustedes? Cada cual sabe con qué se queda y con qué no. Pero sí es importante una actitud de apertura. Entonces, este señor nos recuerda, Sterman nos recuerda una cosa fundamental. Y él dice, en la lógica de nuestros pueblos originarios, no es la racionalidad lo principal. ¿Cómo? Y en la universidad y en la escuela nos dicen, sé lógico, sé coherente para los padres, objetivo. Y está bien. Dice, solo puede ser para el mundo andino, solo puede ser racional lo que construye relacionalidad. Es otra cosa. Entonces, y de repente no sé cómo es en esta universidad, pero en San Marcos ha sido parte de una pelea larga en educación, pero sobre todo en psicología y en ciencias sociales, ¿no?, para hacer la investigación cuantitativa. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son? ¿Cómo es? Lo cualitativo, sentimiento, eso es. No te acerca a la verdad científica. Eso ha cambiado. Está cambiando, yo diría. Porque hemos sido formateados que lo que no puedes objetivar pasa al mundo de los sentimientos, de la sensibilidad, ¿no?, etcétera. Entonces, esto que del mundo, de nuestras culturas originarias, que dice solo puede ser racional lo que provoca relacionalidad, capacidad de entendernos, chuta, que me parece clave. A ver, háblale a los sionistas hoy día. Dicen, matemáticos, sale disparado el cohete, va a caer ahí, no voy a matar a otros, solo a los que están ahí. Ya, no, matan a medio mundo, pero no importa. Es racional. ¿Y qué provoca? ¿Qué expresa? Entonces, en síntesis, a mí me parece que de una u otra manera, esta pregunta es clave.
Estoy estudiando tal cosa. ¿Y esto qué tiene que ver con la vida concreta? Claro que hay que preguntárselo. ¿Por qué no? Pero la vida concreta no es cuánto hay, porque somos la sociedad que se mueve por el interés de cambio. ¿Qué quiero decir? O sea, esto ya lo planteaba Carlitos Marx hace tiempo, ¿no es cierto? ¿El valor de cambio o el valor de uso? ¿Qué es el valor de cambio? ¿Qué saco de aquí? ¿Cuánto hay? ¿Cómo? En cambio, el valor de uso es ¿para qué nos sirve, carijo? O sea, ¿cómo podemos crecer y madurar como sociedad, etcétera? Estamos en una sociedad que ha mercantilizado todos los aspectos de la vida. En otras palabras, que ha colocado como mercancía todo. Yo no sé si ustedes se han preguntado, ¿y para qué voy a ir esta mañana a entrevistar a un viejo del vientre? ¿Qué saco de ahí? No, esto nos va a servir. O sea, no están en el valor de cambio, sino en el valor de uso social. Esas son las dificultades que se enfrenta hoy cuando hablamos de el sistema, ¿no? Ustedes me preguntaron sobre la chibolería, sobre por qué no se respetan los derechos de los niños. Sí, es real, porque no son una prioridad. Son una prioridad absoluta para el papá y la mamá, para los abuelos, para la familia, ¿no? Porque también en el campo social como en el campo jurídico, ¿no?, hay en el fondo el paradigma de la privatización. Ese es asunto de sus padres. Aquí se dijo con lo de Grimgallo. ¿Qué padre habrá tenido? ¿Qué madre habrá tenido para su madre? ¿Por qué le echan la culpa al papá y a la mamá? Nunca se pregunta en qué contexto social, comunal, en qué territorio nació y quiénes lo acompañaron, en qué escuela estuvo. Entonces, el Estado peruano está trabajando para asegurar. Hay gente en el Estado muy valiosa. Hay gente en el mundo no del Estado tan valiosa o más, igual. No. Pero yo no me puedo guiar solo por individualidades que ciertamente tienen una preocupación y una acción concreta. Estamos hablando del Estado, que no es una abstracción. La pregunta es, ¿quién diablos es el Estado para ustedes? Estaba pensando más que nada como el gobierno, ¿cierto? Y los tres poderes que conforman, digamos, el Estado. ¿Ya? Y cómo ellos se encargan de asegurar los derechos de los niños. Si realmente ahí está, justamente como usted menciona, esta colaboración y ese intercambio de funciones, de poderes, para garantizar los derechos de los niños. Hay avances muy importantes, creo. Tuvimos oportunidad de participar el año 92, cuando se armaba lo que sería el Código del Niño y Adolescente del Perú. Fue una comisión que preparó cosas, ¿no? Pero el Estado que hizo, el Congreso nombró una comisión. Ahí estábamos algunos, ¿no? 90 días, dieron 90 días para tener listo el nuevo Código del Niño. El anterior venía del año 52, en otra onda, ¿no? Y disculpe, ¿podría explicar qué es lo del Código del Niño? Sí, es la norma que fija
los derechos y los deberes de la sociedad, del Estado, frente a las infancias en el país, ¿no es cierto? Nos dieron 90 días para tener listo el código. Nos reunimos, presidía la comisión, un gran tipo, muy bueno. Pero él era tan democrático que decía, por favor, usted puede preparar una introducción. Lo repartió. Y después, bueno, pasaron los 90 días y teníamos unas 5 páginas escritas. No nos habíamos escapado de discutir principios y cosas por el estilo. Se acabó. No puso un centavo el Estado para eso. Nombraron y se acabó. Entonces, cada cual traía de su oficina papel, traía lo que se necesitaba. Así hemos trabajado durante 90 días. Y se acabó. UNICEF, en la época, colocó 12 millones de soles para que se hiciera la cuestión. Pero ya no estábamos nosotros. Y era una comisión aparte, nombrada. Y había gasolina. Que el Estado no cumplió. Una cosa es, nómbrense a estos fulanos para hacer el código, una propuesta de código por lo menos, pero sin poner un centavo. Cada cual decía, yo traigo la fotocopia, yo llevo esto. Todos le sacamos la vuelta un poquito a las oficinas donde trabajábamos, ¿no? Entonces no hemos tenido un Estado sensible a esta categoría de la población, como no la ha tenido frente a la mujer, frente a los pueblos indígenas. Entonces, en este caso sí me parece importante decir, acabamos de cumplir 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿La conocen? Sí. De hecho, ustedes ya desde el año 70 ya ustedes hablaban, no de los derechos, que luego, claro, en la década de los 90 fuera declarada, pero ya desde el 70 ustedes trabajaban con niños. Era distinto, pero mi pregunta es esta, por la experiencia que uno tiene, ¿no? ¿Cuántos maestros y maestras realmente conocen la Convención? Y no basta conocerla, sino que la conocen críticamente. Por ejemplo, esa convención a nivel mundial, ¿no? Naciones Unidas, ¿no? La colocó. ¿Quién la hizo? Yo les doy una sola experiencia que para mí fue muy importante. En el África se discutía, estuvimos ahí en un debate, y había un chiquillo de 13 años, de Malí. Él decía, no, aquí no estamos de acuerdo. Los representantes de muchos países africanos han dicho que esa propuesta de convención todavía no estaba aprobada. Le faltan derechos a reconocer. Lindo. Y ellos levantaron una propuesta con 24 derechos que no están incluidos en el primer borrador de esta convención. Bueno, ¿qué pedían? Tenemos derecho a que nos amen, que nos quieran. ¿Eso es un derecho? Si yo quiero proclamar un derecho, tengo que señalar quién es el garante de ese derecho. Yo puedo sacar una película, me tienes que amar. Se dice, tú. Me pueden obligar. No. Entonces, eliminaron. Porque estaban expresando de una manera vital, pero no técnica, para poder ser reconocidos como derechos.
2002, 10 años después, en Nueva York, en el encuentro que se convocó a nivel internacional para discutir el Plan Mundial de Acción por la Infancia. Ahí estuve y me lo encuentro el chiquillo, 10 años después, y era un joven de 20 años más o menos. Pucha, ¿y saben lo que me dijo? Oye, me dice, hemos logrado que acepten 12 de las cuestiones que planteábamos cuando éramos niños, de nuestras organizaciones. Le dije, bien, entonces hay una aceptación, pero 10 años. Porque ese es todo el peso de los procesos burocráticos para poder aprobar algo que se pueda ofrecer hasta el día de hoy. Pero esa convención es hija de su tiempo, porque la participación de los niños no fue. Una cosa es que yo diga que participen, que hablen, que hagan llegar sus opiniones. ¿Qué peso social y político tiene la opinión de ellos para decidir? Interrogante. En todos los campos. No voy a contar aquí la historia de chicos trabajadores o chicos sin trabajo, como llamaba Juan Enrique Bazán a los chicos de la calle, ¿no? Porque no acabaríamos nunca. Pero sí me parece interesante el hecho de decir, aquí para nosotros es fundamental, decían los chicos africanos, que somos parte de una comunidad. Entonces, estos no son derechos del niño solamente, son derechos de la comunidad de la que somos parte. Otra mirada. Pero si yo les preguntara a ustedes, si les preguntara, la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el derecho a participar a los chicos. No lo creo. ¿Perdón? No creo que sea así. No creo que reconozca. Está bien. No habla de eso. ¿Saben lo que dice? El niño tiene derecho a ser escuchado. Y lo que sí, como plantean las organizaciones de chicos en este país, dicen, ¿y qué hacen con lo que te digo? ¿Para qué diablos te sirve? Porque no basta que me digan, hay diálogo. Hasta el día de hoy hay una captura por el sistema democrático formal, que en el fondo es decir, vinieron, los escuchamos, pero ¿para qué miércoles sirvió lo que hemos planteado? O sea, porque no somos sociedades democráticas co-deliberativas. Hay otros que dicen, lo que dijo ese señor del Congreso de la República, que pueden haber visto en la televisión, el pueblo no existe, nosotros lo representamos, para eso nos eligieron. Ese Marino lo ha dicho. El pueblo no existe, nosotros lo representamos. O sea, el sistema democrático en general no acepta otras formas de participación que no sea aquella en que no se les prive o que se acepte la codecisión. No es fácil. Sin embargo, mira, a mí me pareció bien interesante hace unos años, serán 6 años, 10, en Cusco. Hubo un evento sobre los derechos del niño cuando se cumplían 30 años o 30 años de la convención. Estaba un señor también del Comité de Ginebra por los Derechos del Niño, ¿no? Y
intervino un compañero de Bolivia y dijo que la convención en mi país, en tal región, Potosí, las organizaciones de niños codeciden junto con las autoridades. Chuta, dije yo, esto es genial, caramba. No era en todo Bolivia. Pero en Potosí dijo, lo hacemos, exigimos y codecidimos. Pero eso no está generalizado. Es difícil, porque uno dirá, es una democracia representativa. ¿No es cierto? Como dijo ese marino, que dijo, no existe el pueblo, yo lo represento. Para eso me eligieron. Entonces, el Estado no puede huir su responsabilidad, pero el Estado es el Estado que nos hemos dado como población, como ciudadanía. Y tenemos constitucionalmente un sistema democrático y una cultura no democrática. Entonces, esa pregunta es importante, ¿no es cierto? Esta relación entre Estado y sociedad. Pero no es el Estado y la sociedad. Tiene que ser la sociedad que es vigilante sobre el Estado, exige, etcétera, etcétera. Sobre los derechos del niño, tratándose de una población que además está en proceso de disminución a nivel... O sea, la pirámide demográfica está cambiando, muchachos. Está cambiando a nivel global. ¿Cuántos millones de menores de edad tenemos en el país? ¿Cuántos tendremos en los próximos 10 años? ¿Por qué? Porque de una u otra manera todavía predomina una mirada de que los niños no son tan necesarios. Porque hasta incluso yo conozco jóvenes parejas y les digo, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Ya. O el chuculún no está en función de tener la familia. No, dice, tenemos 3 hijos. Chuma, digo, tan rápido. Son mis 3 perros. No lo digo como una crítica, sino como una manera de decir, oye, yo prefiero cuidar un perro, se me muere. Ya, está bien, lo entierro, mucho dolor, pero criar una criatura está fregado. Y es verdad que es fregado. ¿Qué es ser hoy padre y madre? Eso tiene que ver con qué estado hay que nos permita abordar nuestra condición de pareja para poder gozar también de eso. Y si entre ustedes hay alguien que es abuelo o papi, sabe que eso es algo importante. Entonces, el rol del Estado es un tema capital. Por ejemplo, ¿cuánto dinero se destina desde los últimos 15 años en el Perú, en el presupuesto nacional para educación? Ahora ha subido, pero está en 3%, 4%. ¡Qué ridículo! Cuando Naciones Unidas dice 6% mínimo. Bah, sí, está en eso. 3 puntos y algo. En salud. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Y ahora con este giro privatizante, con este giro en que unos están destinados a ser ricos y otros a moverse como puedan. En un país con un 80% aproximadamente
de informalidad laboral. ¿De qué derechos del niño estamos hablando? Después, claro, vienen las políticas que se han implementado. Hay que reprimir a los niños en la calle. O hay que prohibir que los niños vayan a trabajar para poder comer ellos y alguien en la casa. Chuta. Ese es el rol del Estado. No, pero el Estado dice, pero el organismo internacional ha dicho esto. Y miren que yo no estoy hablando solo de un país como el nuestro, o como en general en toda la región. ¿Qué ha pasado en Bolivia? En Bolivia avanzaron muy bien en esta materia, en su código, etc. Y dijeron, no, eso está en contra de la Constitución, etc. Y dieron paso atrás. ¿Y quiénes plantearon esas modificaciones positivas y exigencias al Estado? Las organizaciones de chicos, con apoyo, por supuesto, de otros grupos de la sociedad civil. Pero no aceptaron, porque constitucionalmente no puede pasar a él por él. Entonces, no están garantizados desde el punto de vista de una atención de calidad y de calidez los derechos de los niños en general. Oigan, ¿cómo podemos aceptar la violación de tantos niños y niñas? O el tráfico, la trata, o para sacarle órganos. ¿Qué es esto? O utilizarlos para el crimen, porque como son menores, la pena es menor. Entonces, no tenemos todavía, a mi modo de ver, un Estado que pueda garantizar que se respeten, se hacen intentos, pero no es un problema de personas solamente, sino de estructura y de recursos para poder atender eso. Creo que queda bastante claro con su explicación de que se trata de un problema estructural y que involucra muchos factores, Así es. muchas vistas. Pero lo estructural, ¿quién lo produjo? Nuestra manera de sentir y de pensar, compadre. Y ahí hay una tarea importantísima desde la universidad, desde quienes estudian a estos niveles, que una vez más Morán señala, ¿no?, la necesidad de la reforma del pensamiento. Porque la gente sí, en el imaginario colectivo, no hay lo que ustedes están pensando. Bien, bacán, porque aquí en la universidad, no. Eso forma parte de los sentimientos de la mamá, de las mamás. Hay un autor colombiano, bueno, podemos discutir sobre su imagen y su rol, pero psiquiatra. Restrepo. Cuando Restrepo habla de la ternura, el derecho a la ternura, él señala dos riesgos, entre otros. La feminización de la ternura. Son las mujeres que tienen que ser tiernas en el colchón. ¿Ah? No dice eso él, pero traducido en jerga. ¿Ah? Dos, la infantilización. A eso, el niño me inspira ternura, chaval. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque somos también sociedades donde toda forma de asistencialismo, de compasionismo, tiene arraigo y tiene fuerza para doblar voluntades. Ahora que viene un periodo electoral,
van a ver ustedes todo lo que van a ir a ofrecer a todo el mundo, ¿no? Entonces, no se ve la parte, digamos, no solamente humana, sino política. Entonces, sí, yo creo que el Estado peruano ha avanzado en algunos aspectos, pero la dominante para las grandes mayorías no es esa. Y no les voy a soltar otra cuestión que estamos trabajando con un grupo de compañeros a nivel regional de América Latina, que tiene que ver con otra cuestión. Ok, justo pasando a la siguiente pregunta, nos gustaría que también nos cuente acerca de su experiencia y cómo la evaluaría, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el trabajo con los NATS, niños y adolescentes trabajadores. ¿Cómo usted evaluaría su experiencia? Es un desafío porque también es muy, muy grande la experiencia que usted tiene. Bueno, pero ¿sabes qué? Ninguna experiencia es un modelo. Ninguna. Por los más años que uno haya metido ahí. Ninguna para mí es un modelo. Pero sí tiene que ser una inspiración. Porque si dicen, deme la fórmula. ¿Qué fórmula, ni niño muerto? Está permanentemente en búsqueda. Entonces, creemos que alguien que tiene experiencia tiene la fórmula. Mentira. Bueno, yo por lo menos no me siento con ninguna fórmula. ¿Puede inspirar? ¿Por qué no? Puede ayudar a decir algo que decía este compañero sociólogo chileno que acaba de morir en México. ¿Cómo se llama este hijo? Hugo Zemelman, con Z, Zemelman. Y él dice, es que hay inéditos posibles. Cosas que no se pensaron antes. ¿De dónde viene esa inspiración? Y él señala algo que me parece. Hay una compañera feminista muy buena que ha trabajado parte de esto, ¿no? Que plantea el aporte de las mujeres. Lo digo porque el sábado pasado estaba en una reunión de las M al cubo, como yo les llamo. ¿Qué es M al cubo? El movimiento, la marcha mundial de mujeres. Ahí está, de todo el país. No del todo, pero unas 10 regiones. La mujer siempre, los machos y machistas, además de machos, ¿no es cierto? Y no digo falocéntricos porque entonces estamos fritos, ¿no? El sentimiento es propio de la mujer, el varón es más racional. Y ahí dice Zemelman, esto de inéditos posibles. ¿Y por qué no puede ser de otra forma? ¿Y por qué no podríamos hacerlo así? Eso me pasó con una chiquilla del movimiento de Caraballo. Yo hablaba, no me acuerdo que le estaba preguntando, me dijo, Alejandro, me dijo, ¿y por qué no puede ser por acá? Chuta, que me sacó de cuadro, pero genial. Chiquilla. Trabajadora. Caramba, dije yo, que tiene toda la razón. Entonces, hemos atribuido eso simplemente porque ese es el aporte de las mujeres. Pensar con el bobo y no con la mitra. ¿Cómo? Y nosotros por pensar con la mitra, creemos que hemos pensado con la mitra. Nos hemos tragado lo que nos plantean y creemos que es nuestro, no. Entonces, ninguna experiencia es un modelo a aplicar. ¿Qué es lo que te piden los maestros? Pedagogía de la ternura. Dime, carijo, cómo es en concreto para poderlo aplicar. Pues ya digo yo, ¿qué vas a aplicar, compadre? Desarrolla tu capacidad de intuición, tu percepción, tu sensibilidad. Entonces,
Nada de lo que uno ha vivido es un modelo para otros. Pero puede ayudar a que uno diga, ¿y por qué no? Entre otras cosas porque los tiempos cambian. El contexto de hoy no es el de hace 50 años. O más, 60, pero un poco más, ni sé cuánto, del 58. Mi primer año como teacher de cuarto año de primaria. No es el mismo. Entonces, no nos pidan fórmulas a aplicar, sino mantener una actitud heurística de búsqueda. Gracias, Alejandro. Y justo ya terminando esta entrevista, me gustaría ir con la última pregunta, que sería, ¿qué mensaje usted le daría a nuestro público, que son en mayoría estudiantes de educación, jóvenes, para enfrentar los desafíos futuros que vienen, ¿no? Los retos que nos enfrentamos? Ya, pero que no lo tomen como un consejo de abuelo, ¿no? Sino como una experiencia que fue válida, pero en permanente reformulación. Yo diría que importante es superar algo que todavía está muy marcado, y es esta relación entre profesión y vocación. Es decir, la profesión con una educación de calidad, actualizar, todo lo que quieran, ayuda, puede ayudar. Pero el proyecto de un educador no es la mejora de una técnica, sino la capacidad de entender cuánto de humanidad somos capaces de expresar, de compartir, de señalar. Si se quiere, la relación entre profesión y vocación. Son dos dinámicas distintas. Cuando digo distintas, pueden ser separadas, escindidas. Hay quien puede crecer en la profesión, pero que no logró superar el hecho de decir, me siento feliz porque he logrado tal nivel de conocimientos y de manejo, ¿no? Y soy eficiente y todavía no me han dicho por 3 meses más y después vemos si lo volvemos a contratar. ¿Y qué dejaste? ¿Qué plusvalía de humanidad hemos dejado? Hemos ido acumulando y compartiendo con otros. Entonces, yo diría eso, ¿no? Y no se trata que vocación significa, ay, porque tienes que ser generoso, entregarte a los demás, sacrificar, váyanse a rodar con esa vaina. Sino que tiene que ver el sentido de tu propia vida, de tu propio proyecto de vida. Incorpora el bienestar, la felicidad de enfrentar lo positivo, lo desafiante y hasta lo negativo de aquello que nos toca hacer, porque hay cosas que no las esperábamos muchas veces. Yo diría eso, ¿no? Entonces, que no se crea que fomentar el nivel vocacional significa un discurso moralista. Sé bueno, sé paciente, escucha a tus alumnos, a tus alumnas. Eso es un consejo de mojigatos. ¿Cómo testimoniamos eso? Una de las cosas que me parecen clave, es que hay que estar al día
pero de forma crítica. Por ejemplo, hoy, o sea, a ustedes les debe pasar, yo entro en una vaina, pues si me aparece abajo, inteligencia artificial te puede ayudar, váyanse a rodar, te facilita, claro que facilita, pero, y lo dice Morán, ojalá que nunca la tecnología llegue a dominar al ser humano. Y eso significa que nos mantiene su actitud crítica, constructiva, imaginativa, sin miedo. También para discrepar, también para cuestionar, pero al mismo tiempo articular esfuerzos para poder encontrar mejores propuestas a los chicos. Miren ustedes, con esto acabo, compadre. ¿Por qué se entusiasman hoy los jóvenes? Creo que es una pregunta que viene al caso. ¿Por qué se entusiasmarán los chicos y las chicas con los que a ustedes les toque trabajar? ¿Qué les va a dar vitalidad para decir, puedo poner mi vida al servicio de esto? Muchas gracias, Alejandro. Es una gran pregunta para ponernos a pensar como educadores que seremos en el futuro, ya que justamente... ¿En un futuro? Bueno, ya lo somos, desde ahora. Y es una gran pregunta para reflexionar. A mí me ayuda hasta el día de hoy mucho esa pregunta. Sí. Bueno, muchas gracias. Esa ha sido la entrevista por hoy. Un agradecimiento especial a Alejandro. Tener tu presencia acá ha sido muy valiosa. Y con nosotros será la próxima vez en Educa Te Escucha. Y esto fue Educa Te Escucha. Si deseas seguir al tanto de nuestras próximas entrevistas, no dudes en suscribirte, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra cuenta de Instagram, donde encontrarás más contenido de Educa Te Escucha.